La Corte Constitucional acaba de pronunciarse sobre las demandas de inconstitucionalidad presentadas al decreto de muerte cruzada. Mediante un comunicado difundido hace minutos, se informó que 3 tribunales que conforman la sala de admisiones de la Corte Constitucional emitieron 6 autos en los que se analizaron estas demandas. En todos los casos, los tribunales decidieron por unanimidad rechazar las demandas de inconstitucionalidad. Como consecuencia de esto, también se rechazaron los pedidos de que la Corte adopte medidas cautelares con el fin de suspender provisionalmente los efectos del decreto 741. Es decir, con esto, la disolución de la Asamblea queda en firme y habrá nuevas elecciones en aproximadamente 90 días. Y con 5 allanamientos ejecutados anoche, la Fiscalía emprende una investigación por presunto lavado de activos en contra del vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz. Se trata del tercer vocal de este organismo que enfrenta procesos penales por supuestos actos de corrupción. Fueron varios operativos simultáneos ejecutados en Quito y Guayaquil dentro de una investigación por presunto lavado de activos que involucra al actual vocal del Consejo de la Judicatura, Javier Muñoz Intriago. Los indicios apuntan a varias operaciones inusuales que se habrían registrado en el sistema financiero entre Muñoz, su esposa y empresas de su propiedad. El operativo también fue reportado por la policía. Como evidencia se han logrado obtener 4 dispositivos de comunicación, dinero en efectivo, 2 cajas fuertes y evidencia documental. El vocal investigado asegura que sus movimientos económicos están justificados en rentas internas. Repite, eso sí, la respuesta de los investigados en estos casos. Habla de persecución. Mis declaraciones están clarísimas ante el SRI. Es que ella intenta hacerme una campaña de persecución política. Javier Muñoz, hombre de gran cercanía al actual presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, es frecuente acompañante en los eventos de la institución. La Fiscalía investiga movimientos económicos de su firma que consta en el portal de la Superintendencia de Compañías, Muñoz y Abadía Asesoría Jurídica, y al menos 4 empresas de su esposa. Muñoz sería el tercer vocal del Consejo de la Judicatura investigado por presuntos delitos. Por el supuesto tráfico de influencias están siendo procesados Juan José Morillo y Maribel Barreno. En el segundo día después de la decisión del presidente de la República de disolver a la Asamblea, se ha permitido el ingreso de algunos funcionarios legislativos para el manejo administrativo. Más de 1,000 personas han sido desvinculadas. El contingente policial y militar continúa en la Asamblea Nacional. Este jueves, con lista en mano, la policía permitió el ingreso de algunos trabajadores a las instalaciones del Legislativo. Conozco que ingresó personal mínimo del área administrativa y de talento humano justamente para cumplir esto. Entiendo que también hay personal de infraestructura revisando el tema de la energía eléctrica, el tema de servidores. Desde la Asociación de Empleados Legislativos comentan que son 1,200 funcionarios en la Asamblea. 88 con nombramiento permanente que mantienen sus cargos, mientras que casi 1,100 personas son servidores ocasionales tanto del área administrativa como legislativa, es decir, de los despachos y comisiones parlamentarias. Ellos han perdido su trabajo con la declaratoria de muerte cruzada. Como todo servidor público, tienen derecho a una liquidación que corresponderá a las vacaciones no gozadas y al equivalente de los 13º y 14º. Entiendo que esos son los rubros que deben liquidarse. Ellos están a la espera de poder ingresar al Parlamento para retirar sus pertenencias. Desde la siguiente semana, con un cronograma, se podrán realizar estas actividades, que tendrá el acompañamiento del Ministerio del Interior. Se está haciendo un formato de acta en donde se firman 4 personas, el administrador general, una persona de bienes, obviamente la persona que retira todos los bienes con el listado como corresponde, y una persona de la escolta legislativa que es el que hace el acompañamiento. Pero se deja claro que los exasambleístas no pueden ingresar. Ya no tienen razón de que ingresen porque ellos están cesados en sus funciones y son exasambleístas, por lo tanto la disposición, es más, no tienen ya el por qué ir a la Asamblea Nacional. Una persona de su equipo podrá entrar a retirar esas pertenencias. 22 juicios políticos promovió la Asamblea Nacional desde mayo de 2021, 10 contra miembros del gabinete. En algunos de los casos, las autoridades fueron sometidas a 3 de estos eventos en medio del desarrollo de sus funciones. Uno de los motivos que llevó al presidente Guillermo Lasso a disolver la Asamblea fue su actuar.
que a través de juicios políticos y otras acciones entorpecieron la labor de su administración. El hecho de llamar a un ministro a juicio político porque la forma en la que hace las cosas no se adecúa al gusto del legislador es irresponsable. Para el abogado Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, hay una delgada línea entre el deber de fiscalizar y el exceso. Solicitar de manera recurrente información con el único objetivo de distraer a los ministros y secretarios de Estado de su trabajo habitual genera problemas de gestión pública. Según los datos proporcionados por el Observatorio Legislativo, desde mayo de 2021, los asambleístas iniciaron 22 procesos de juicios políticos contra autoridades, 10 de ellos contra miembros de su gabinete y el último contra el presidente Guillermo Lasso. Tendríamos que analizar si en ese marco la Asamblea lo que hizo es cumplir con la competencia o si por el contrario lo que ha tratado es siempre de buscar algún punto débil. En uno de los casos hubo más de un llamado. Por ejemplo, el exministro del Interior, Patricio Carrillo, fue sometido a 3 juicios políticos. Cuando solo se realiza esa función con la finalidad de desestabilizar, creo que ahí nosotros podemos caer en estos vicios de una democracia que es poco competitiva, que no resiste. Largas comparecencias que se realizaban en medio de una crisis de inseguridad, falta de medicina y otros problemas estructurales. Próximo 20 de agosto es la fecha tentativa en la que los ecuatorianos acudiremos a las urnas para las elecciones generales. En un proceso electoral atípico se tendrán que ajustar todos los tiempos, pues se espera posesionar a las nuevas Asamblea y Presidente de la República en noviembre. Mientras corre el plazo para que se realice la convocatoria de elecciones anticipadas, el Consejo Nacional Electoral continúa desarrollando sus actividades. Este jueves, frente a un auditorio lleno, las autoridades realizaron su rendición de cuentas. Allí se refirieron al proceso electoral que deberán desarrollar en 90 días y por el cual los ecuatorianos podrían acudir a las urnas el domingo 20 de agosto. La segunda vuelta estaríamos pensando hacerlo el 15 de octubre, entonces yo creo que podría ser en el mes de noviembre que ya podamos posesionar a las nuevas autoridades. Aunque al momento solo se manejan fechas tentativas, pues el calendario no ha sido aprobado por el Pleno, se proyecta que el proceso de democracia interna se realice del 25 al 31 de mayo. Eso significa que ya deben estar en este momento ya buscando candidatos. Y la inscripción de candidaturas inmediatamente será todo a través del sistema informático. Mientras que el 8 de agosto se desarrollaría el debate presidencial, día en el que también coincidiría el inicio de la campaña electoral, que por esta ocasión pasará de 45 a tan solo 7 días, del 8 al 15 de agosto. Con un tiempo tan limitado, también se reconoció que ciertos procesos tendrán que ajustarse a las circunstancias. Por ejemplo, las elecciones en el exterior se realizarán de forma telemática, pues solo para alquilar recintos electorales se requiere de al menos 6 meses. Abriremos la posibilidad de inscribirse para acceder al voto telemático. Físicamente será imposible la integración del paquete electoral y enviar con 45 días de anticipación. Entre otras posibilidades, también se baraja que quienes integraron las juntas receptoras del voto en las elecciones anteriores vuelvan a tener esta responsabilidad. Es una de las opciones. Recordemos también que el registro electoral se va a mantener el del 2023. ¿Ya? Porque no hay tiempo para realizar cambios de domicilio ni nada de esos temas. En cuanto al presupuesto electoral, se indicó que a pesar de que el proceso anterior tuvo un costo de $96,4 millones, con una menor duración, este tendrá un monto inferior. Esto a pesar de que podrían coincidir con este proceso la consulta del Chocó Andino y la consulta nacional del Yasuní. A horas de la disolución de la Asamblea, varias figuras políticas ratifican sus intenciones de participar como candidatos a la presidencia de la República en los comicios extraordinarios. Los ecuatorianos acudiremos a las urnas en 3 meses para elegir al nuevo mandatario que dirigirá el país hasta mayo de 2025.
Algunas figuras políticas ya calentaban motores para las elecciones presidenciales de 2025. Ahora solo aplastan el acelerador. El exasambleísta Fernando Villavicencio, por ejemplo, ya ha expresado públicamente sus intenciones de ser candidato a la primera magistratura del país. Ya tiene incluso un spot publicitario y dice que es momento de la unidad. Mencionó que el exministro del Interior, Patricio Carrillo, podría ser su binomio. Tenemos que unirnos. Ojalá sea posible. Yo estoy dispuesto a hacerlo. El exlegislador de la izquierda democrática, Dalton Bacigalupo, también ha dicho en varios medios de comunicación que será el candidato de su partido. Yacu Pérez, en su cuenta de Twitter, tampoco esconde sus intenciones presidenciales para las elecciones extraordinarias. Él ya venía trabajando con antelación, por ello entró en alianza con Democracia Sí, que le servirá de vehículo electoral. Es el momento de construir la opción preferencial de los más humildes, de la gente honesta. El ex vicepresidente Otto Sonnenholzner reconoce que ya se estaba preparando para las próximas elecciones, pero que si el país lo requiere ahora, pues también será candidato. Habla además de unidad, pero unidad en torno a su nombre. Y quienes compartan esa visión son bienvenidos a sumarse a esta iniciativa. ¿Y usted se podría sumar a otra iniciativa que quizá tuviera más fuerza? La verdad, en lo que hemos medido, no encontramos una iniciativa con más fuerza. Hay otros casos en donde sus allegados son quienes publicitan sus nombres como los mejores candidatos. Hemos pensado, por supuesto, en la figura del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. Y hay nombres que suenan, aunque no hayan hecho públicas sus intenciones todavía. Entre ellos, por ejemplo, Carlos Rabascal, Javier Hervas y Leonidas Issa. Hervas ni siquiera sabemos por qué partido correría. Rabascal sigue siendo una gran incógnita igual, porque no sabemos si la Revolución Ciudadana le abre las puertas, porque es parte, pero después ya no es parte. Creería que Issa puede ser uno de los contendores finalmente que se presente, porque además tiene una identidad ideológica, tiene un partido, tiene una organización. Lo cierto es que en 3 meses, los ecuatorianos deberán elegir nuevamente un presidente que en esta ocasión dirigirá al país por menos de 2 años.